Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a las redes sociales de Martí Noticias. Hoy tenemos un tema muy especial. Resulta que el periodista José Raúl Gallego ha recibido en exclusiva y ha compartido con toda la audiencia una serie de documentos históricos sobre la SUMAP, aquellas unidades militares de ayuda a la producción, la manera eufemística en la que el régimen cubano internaba en campamentos a homosexuales, a religiosos, a lo que ellos consideraban lúmpenes sociales en aquella época. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre qué tipo de información aportan estos documentos al debate público que el régimen trata de pasar por alto, y por eso también hemos invitado a Joe Suárez, quien es escritor, investigador, también periodista, y ha documentado muy bien y ha trabajado muy bien todo este tema de la SUMAP. Bienvenidos ambos, Joe, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Hola Mario. José Raúl Gallego, cuéntanos, ¿cómo fue que obtuviste estos documentos? Bueno, agradecerle a la persona que te los entregó, que sé que se quiso mantener en el anonimato. Sí, eso es lo primero, Mario. Creo que aquí hay un gran mérito que es de la persona que decide hacer público estos documentos y que por razones personales pues pide mantenerse en el anonimato. Sin embargo, entrega los documentos a pesar de lo que puede implicar para ellos hacer este tipo de entrega, ¿no? Porque son documentos que si bien dicen cosas que ya todos sabíamos, porque nada de lo que sale ahí es nuevo, porque están los testimonios durante décadas de las víctimas que incluso testimonian cosas peores de las que están puestas en esos documentos, pero es primera vez, o al menos que yo tenga conocimiento, que salen documentos oficiales donde está escrito, donde está firmado, sacados de adentro de los propios campamentos de la JUMAP, cómo era la política que se tenía en esa época, en este caso en los documentos, sobre todo con los homosexuales, pero sabemos que por los campos de trabajo forzado que fueron las UMAP pasaron religiosos, pasaron personas que oían música en inglés, personas que tenían eh, pensamientos diferentes a los del régimen y que eran internados en estos lugares. Entonces, estos documentos llegan de esta manera, una entrega, una persona que dice, mira, los tengo, fueron sacados de la JUMAT de Camagüey, son hechos los documentos entre 1966 y 1968, estuvieron a resguardo hasta ahora. La persona incluso lo primero que me dijo fue verifícalo, haz todas las verificaciones que tenga que hacer sobre tanto la fuente, sobre como los documentos, y lo único que te pido son dos cosas, anonimato y acceso abierto. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? El hecho de que son documentos que forman parte de la memoria histórica de la nación y que no deben ser propiedad de una persona ni de un grupo, sino que deben estar disponibles de la manera más abierta posible a todos los ciudadanos cubanos, a todas las personas en el mundo, a los investigadores, a los periodistas que quieran trabajar con estos documentos, porque hay mucho que hacer con ellos, contextualizarlos, ubicarlos, analizarlos, para poder ir llenando los espacios vacíos que aún existen sobre ese periodo oscuro, bueno, uno de los tantos periodos oscuros, son 60 años de oscuridad de nuestra historia. Yo, casi no se habla de este tema, al menos en la historiografía oficial y en los medios de comunicación oficiales, prácticamente es un tema inexistente. Cuando le preguntaron a Fidel Castro, dijo, yo asumo toda la culpa, pero casi no se habla de la SUMAP. Aprovechemos este espacio también para esas nuevas generaciones de cubanos, algunos que han salido de la isla y están llegando aquí al exilio y que ni siquiera saben qué fueron las SUMAP, y también para la gente dentro de la isla que nos está viendo. Danos un breve repaso por estas UMAP, y sabemos que has estado trabajando este tema. Bueno, las unidades militares de ayuda a la producción tuvieron varios llamados entre los años 1965 y 1968. El régimen, en esta idea del hombre nuevo que la revolución fundaría, obviamente excluía también a ciertos sectores de la población, especialmente homosexuales, personas que que practicaban una religión fielmente. Incluso hay testimonios de que yo publiqué uno hace unos años sobre una persona que había estado en la JUMAP sencillamente porque su padre se había ido de Cuba, imagínate tú. Todos estos desafectos, como les llamaban en el lenguaje de la época, terminaron en la JUMAP movilizados para lo que el régimen instituyó como servicio militar obligatorio. Tú decías algo muy interesante y es verdad, el régimen ha tratado de no tomar
no hablar demasiado del tema. En el año 2022, Cuba Debate publicó, yo creo que el primer artículo sobre el tópico, muy pasado por agua, obviamente, sin tratar los casos de tortura, de violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron allí, los vejámenes, las cosas horrorosas que ocurrieron allí. Es extraño que después de más de 60 años es que vienen a tocar un tema tan sensible y que, por ejemplo, desde el exilio se ha estudiado, yo creo que exhaustivamente, desgraciadamente, en Cuba no se conocen muchos de los textos, pero ha habido un estudio exhaustivo sobre el tema, especialmente desde lo testimonial. Y ahora vienen estos documentos que a través de José Raúl tenemos, pero yo creo que el tema más importante de estos documentos es que lo vemos desde la óptica de los represores, desde la óptica del Estado, desde la óptica del totalitarismo que ya había tomado forma para 1965, después de la declaración del carácter socialista de la Revolución de 1961. Y una de las cuestiones más interesantes que saltan a la vista en estos informes, que son varios informes, y hay uno, por ejemplo, sobre grupos religiosos, es cómo el régimen temía una posible alianza entre católicos y protestantes. Los entendía además como una fuerza cultural lo suficientemente poderosa y movilizadora, como vimos a inicio de la revolución, y lo dice acá en el documento, que pudiera ponerle frente a toda la ingeniería social, el programa de ingeniería social a través de la centralizada educación, a la tiranía socialista cubana. Otras cuestiones que salen a la luz, y con esto cierro mi intervención, es el papel que tuvieron las iglesias, feligreses comunes y corrientes, y bueno, también líderes, obviamente, para denunciar qué es lo que pasaba dentro de la JUMAP. Hay una parte en el informe sobre religiones, en la hoja número 8 al inicio, que dice que muchas de las iglesias enviaban a feligreses a visitar a otros feligreses. Primero, claro, esto ellos lo criminalizan, pero primero para que se mantuvieran firmes. Bueno, ¿firmes en qué? En tu libertad de conciencia, que no cedieras al adoctrinamiento político de la tiranía socialista. Y dos, para informar qué pasaba dentro de la JUMAP a la comunidad internacional. Llevar esa información afuera, que estaba allí en lo secreto, en las llanuras de Camagüey y de otras zonas del centro del país. Tremendo, ¿no? Cuando uno revisa estos documentos, 6 documentos, dicen, a ver, lo primero, el estudio de la presencia de homosexuales en el país, cómo intentan reconvertirlos mediante terapias y dividirlos en diferentes grupos. Son cosas que realmente desde el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, moderno, uno mira hacia atrás en cualquier sociedad, no solo en la sociedad cubana, en cualquier sociedad hoy llevaría un estudio, un análisis, una crítica a ese pasado. Lo que pasa es que en Cuba no se puede criticar nada. Imagínate, hoy está la prensa llena de carteles de Fidel Castro por donde quiera. ¿Cómo decir que este hombre pues encerraba a los homosexuales? Esta parte de cómo dividirlos, por ejemplo, en grupos, poner unos contra otros, el grupo A, el grupo B, para poner a los homosexuales contrarrevolucionarios. En el grupo A estarían los homosexuales que no eran contrarrevolucionarios o los que no querían irse del país. En el grupo B, los contrarrevolucionarios. Reinaldo Arenas, por ejemplo, que vivió todo esto y que pudo escribir acerca de todo esto, dejó también un testimonio tremendo de lo que era dentro de esas unidades militares de ayuda a la producción. Gallego, ¿cómo lo ves desde la perspectiva histórica? Mira, Mario, no deja de ser impactante. O sea, a pesar de que uno ha leído los testimonios, de que sabe lo que pasó, cuando uno lo lee con ese nivel de detalle, realmente te horroriza. O sea, esto de los estudios, de las divisiones por grupo en función de sus manifestaciones homosexuales externas, la entrevista esta que se le hace a un soldado donde se empieza a clasificar según sus tipos de relaciones, a la edad que lo tuvo, realmente es una cosa que te choca bastante y que uno no puede evitar las comparaciones con regímenes fascistas, con los nazis. Siempre hay quien sale a decirte, no, en el mundo entero en esa época había homofobia, ¿sí? Pero hay que ver en qué lugares del mundo se institucionalizaron trabajos de campamentos de trabajo forzado
para investigar y experimentar prácticamente con esas personas, porque en los documentos se habla de la presencia de psicólogos, de psiquiatras, porque para tratar de buscarle una cura a la homosexualidad, incluso hay uno de los documentos donde dice que se permite la visita de extranjeros con autorización del Comité Central. O sea, más allá de esta intención de sacar de la sociedad a lo que ellos consideraban como el material inservible, los rezagos del capitalismo, hay una intención de ingeniería social ahí, de reconversión, que es bastante chocante. Yo te digo, ya uno sabía todo lo que dice ahí, pero cuando me llegaron los documentos y lo empezaba a revisar y lo empezaba a leer, uno no podía más que horrorizarse. El lenguaje psicológico, este conductista soviético que estaba presente allí, de cómo lograr que la persona corte caña utilizando los pases y la presión grupal y los castigos como estímulo, son cosas que no dejan de sobrecogerte. Y yo me imagino que la persona que esté abierta a los datos, que esté abierta a la realidad, no pueda pasar por alto este tipo de testimonios. De testimonios que, como decía yo, vienen de parte del poder. Ya no es la víctima diciéndote lo que le pasó, sino que es el poder diciendo cómo lo va a hacer y cómo lo hizo. Lamentablemente, hay una parte de la sociedad, no solamente cubana, sino internacional, que está cerrada a estas cosas y que no las quiere reconocer, que te va a decir que bueno, que ya es pasado, que en el mundo entero había discriminación, y el problema es que no, o sea, no en todo el mundo la discriminación se dio así, y lo otro que tenemos que ponerle el foco es que no es tan pasado, porque en primer lugar no ha existido justicia, no ha existido reparación, no ha existido un reconocimiento por parte del régimen cubano, que siguen siendo los mismos que cometieron esas barbaridades y que todavía hoy Mariela Castro, la hija de Raúl Castro y presidenta o directora del CNSX, que ha tratado de monopolizar a la comunidad LGBT, se para y dice que las UMAP fueron como una escuela al campo. Es una falta Así de es. respeto. Así es, ahí iba yo con este tema, ¿no? Mariela Castro dice, las UMAP fueron como una escuela al campo, trata de quitarle toda la culpa a su padre, a su tío y a quienes hoy siguen gobernando Cuba. Es esa misma, ese mismo gobierno, el mismo que cometió todos estos horrores que se han podido documentar a través de los testimonios y a través ahora de estos documentos. También la persecución religiosa, otro elemento que para mí es impresionante, ¿no? El análisis de las iglesias, el definir, por ejemplo, la Iglesia Católica como una de las peores o la peor de todas las, la define como la religión más peligrosa que opera en nuestra patria, junto al diversionismo ideológico que realiza solapada y sutilmente todo tipo de actividad contrarrevolucionaria y fundamentalmente de espionaje. Luego, cuando uno ve imágenes luego del Papa, por ejemplo, Francisco, diciendo que Cuba es la meca, el centro de unión de Oriente y Occidente y no sé cuántas tonterías más, uno se horroriza y dice, bueno, pero a ver, olvidamos toda la historia. Yo también los bautistas que han sufrido muchísimo y todo esto, te das cuenta, fue un Estado que persiguió a la iglesia durante mucho tiempo y que la sigue persiguiendo, de hecho. Bueno, como bien dices, es lamentable que haya jerarcas, y no solo de la Iglesia Católica, también de otros grupos religiosos hoy dentro del país, que se pongan de rodillas frente a la tiranía socialista cubana, a pesar de todo este grupo de acciones que han tomado desde el momento cero, porque en la batalla cultural por reconstruir Cuba, por refundar Cuba y los valores de los cubanos para que fueran esclavos, para que fueran servidores más fáciles de controlar. Obviamente, las religiones, y en sentido especial el cristianismo, Cuba con una mayoría cristiana, venía a ser como una fuerza cultural que rompía los propósitos, ponía en peligro los propósitos reeducadores del sistema en sentido general. Y yo estaba revisando hace poco un libro, se han escrito testimonios, pero yo creo que vale mucho la pena, los de un bautista llamado Alberto I. González. Él fue recluso, yo siempre pongo recluta/recluso de la UMAP, pero además fue luego, años después, presidente de la Convención Bautista Occidental, que es una de las más grandes denominaciones protestantes en la isla. Y
Y en este testimonio que se llama Dios no entra en mi oficina, es la frase que le da uno de los represores cuando él estaba en la UMAP. Alberto hace un recuento de todo lo que ocurrió y menciona torturas terribles como el cepo, que consistía en un cajón de madera en el piso de cemento de medio metro cuadrado, donde metían al soldado de la UMAP en cuclillas y lo cerraban con candado. Amarraban a los soldados en postes con alambres de púas, había simulacros de ahogamiento, simulacros de fusilamiento, todas estas cosas ocurrieron. Sin embargo, yo creo que también desde la iglesia hay una misión y es un poco o sea, una misión que está conducida en dos sentidos. Primero, restauración histórica, como mencionaba Gallego, o sea, para que haya perdón también tiene que haber alguien que pida perdón, pero luego también tiene que haber una memoria consistente con lo que ocurrió, es decir, tiene que haber testimonios, tiene que haber foros, tiene que haber eventos que expresen eso. Y obviamente la tiranía socialista, que son los mismos desde 1959 que están en el poder, no tienen pensado hacer eso. En el exilio se ha hecho algo en esta especie de patria de repuesto que los cubanos hemos tenido que construir en lugares de los Estados Unidos. Miami es como el epicentro, pero desgraciadamente no es suficiente, porque tiene que haber un perdón, un pedido de perdón de parte del Estado, de parte de aquellos que cometieron las atrocidades de este tipo, ¿no? Tremendo. Gallego, una última apreciación sobre todo esto. No, Mario, yo lo que quisiera es que los documentos sean trabajados, que todo el mundo los pueda ver, víctimas, también victimarios, y sobre todo es muy interesante lo que puedan aportar a partir de ahí historiadores, periodistas, investigadores y también las propias víctimas de las UMAC, que seguramente incluso podrán identificar personas mencionadas en estos documentos y dar su testimonio sobre lo que vivieron, porque hay algo que yo creo que es muy importante en los documentos, ¿no? La fecha en que son hechos, 66, 68, que son las fechas en que ya ellos estaban, sobre todo 67, 68, que estaban buscando la manera de cambiarle el rostro a la UMAP por la publicidad negativa que estaban teniendo en todo el mundo. Sin embargo, estos documentos lo que nos vienen a mostrar es que ese espíritu represivo no terminó en el 68, sino que estaban buscando maneras de darles otros nombres, darles otras salidas a instituciones que de todas maneras iban a seguir teniendo un carácter homofóbico y represivo hacia personas con orientaciones sexuales que no son las de los heterosexuales. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias a todos también los que han estado en sintonía con este video. Como siempre, les pedimos que compartan con amigos, con familiares, con personas dentro de Cuba para que puedan acceder a esta información. En los comentarios les vamos a dejar el link a los documentos y también los artículos en Martín Noticias. Siempre les pido, visiten Martín Noticias para obtener más información, para mantenerse al día de lo que pasa en Cuba y en el resto del mundo. Gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Igual, Mario.